Bueno, entiendo que se debe estar viendo la pantalla. Sí, vemos un pizarrón. Perfecto, perfecto. Ahora me quedo más tranquilo. Perfecto, tenemos 33 personas. Bueno, recordarán ustedes, empezamos a grabar. La clase pasada habíamos presentado la modulación de producto y habíamos dicho que se producía lo que se llamaba la doble banda lateral o portadora suprimida, que surgía de multiplicar la f de t por el coseno de omega ct. Y este producto, que era la convolución en frecuencia, daba una función de dos bandas laterales en el tiempo. ¿Se ve? Bien. Entonces, formalmente habíamos hecho un ejercicio, habíamos visto cómo era la forma de onda y el proceso de modulación. ¿Cómo sería el proceso de demodulación para que, dada esta señal que está en las dos bandas laterales, volver a recuperar la f de t original? Como la función esta terminó siendo el resultado del producto de la f de t por el coseno de omega ct, cualquiera estaría tentado de decir, bueno, yo recibo esta señal, la divido por el coseno de omega ct, simplifico y tendría la f de t original. Eso es muy interesante, eso se puede hacer matemáticamente, especialmente con todos los sistemas de software de radio definido por software. Sin embargo, en los sistemas de comunicaciones convencionales, cuando uno formaliza las señales, desde el punto de vista electrónico, es muy difícil, es bastante complicado hacer divisiones, no así hacer multiplicaciones. Entonces, lo que se hace a la señal, a la función de dos bandas laterales, lo que se le puede hacer es detectarla sincrónicamente. Es decir, dada la f de t por el coseno de omega ct, se la vuelve a multiplicar por la portadora, por el coseno de omega ct. Es decir, esta es la función de m, la función de modulación de producto, y se la vuelve a multiplicar por la portadora. Si ustedes se fijan, esto es lo mismo que tener f de t por 1/2 más 1/2 del coseno de 2 omega ct. Es decir, al multiplicar coseno por coseno me queda la suma, semisuma, y semidiferencia, pero coseno omega c menos omega c, coseno de 0 es 1, me queda 1/2. Entonces, si yo sigo resolviendo esto, me queda que la función de dos bandas laterales detectadas sincrónicamente en el tiempo no es otra cosa que f de t sobre 2 más f de t sobre 2 por el coseno de 2 omega ct. Fíjense que nos da dos términos. Este primer término, ¿qué es? Es evidentemente la función original. Esta es la banda base. ¿Y acá qué hay? Hay otro producto de la banda base por una portadora, nada más que esta portadora está en la segunda armónica. Por lo tanto, a la salida de este producto, si yo tomo la f de t coseno omega ct, esta señal, y la vuelvo a multiplicar por el coseno de omega ct, acá entra la función de dos bandas laterales, acá la salida, la función de dos bandas laterales detectadas sincrónicamente, me da que es igual a la banda base más la misma técnica, porque estoy multiplicando f de t por una portadora, la misma técnica, dos bandas laterales, pero ¿en dónde? En la segunda armónica de portadora. Y eso significa que para poder tener esto me hace falta un filtro. Pero antes voy a expresar la función de dos bandas laterales detectadas sincrónicamente, la voy a expresar en frecuencia. Voy a sacar la transformada de esto. Esto es lo mismo que tener f de omega sobre 2
y acá tengo la convolución, un medio por un medio, obviamente un cuarto, me va a dar un cuarto de f de omega más 2 omega c más f de omega menos 2 omega c. Es decir, que se da la banda base y la misma técnica en segunda armónica. Para lo cual, yo hago así. El proceso de modulación es f de t a la cual la convolución o lo multiplico por el coseno de omega ct. Acá está el modulador. Recibo esta señal, la vuelvo a multiplicar por la portadora. La filtro y obtengo la f de t nuevamente. Acá está el mo y acá está el dedo. Este es el proceso de modulación. Es decir, que para recuperar la banda base de una señal que no tiene portadora, se la vuelve a multiplicar por la portadora, se la vuelve a multiplicar por la misma técnica en segunda armónica de portadora. El otro día, en la clase anterior, habíamos hecho un ejemplo muy sencillo donde habíamos hecho un proceso de modulación que ahora lo vamos a simular, donde teníamos que la señal de portadora E sub c de t era igual a 1 voltio coseno de 2pi por 10 a la quinta t. Teníamos entonces una portadora de ¿cuánto? De 100 kHz. Y la señal modulante era igual a una señal de 10 kHz. E sub m de t es igual a 1 voltio coseno de 2pi por 10 a la cuarta t. Si yo resuelvo la multiplicación, me va a dar una banda lateral en 110 y otra banda lateral en 90. Es decir, que la función de dos bandas laterales en el tiempo, que resulta de multiplicar estas dos, me va a dar un medio del coseno de 2pi 110 por 10 al cubo t, más un medio del coseno de 2pi 90 por 10 al cubo t. Esto lo habíamos resuelto en la otra clase. Esto resulta de hacer la multiplicación de esta señal por esta señal. Ahora bien, si esta señal yo la miro en el analizador de espectro, voy a ver una rayita o una banda lateral en 110 y una rayita o una banda lateral en 90 kHz. Doble banda lateral, portadora suprimida. Si a esta señal, a la función de dos bandas laterales, que es igual a 1 voltio coseno de 2pi por 10 a la cuarta t por 1 voltio coseno de 2pi por 10 a la quinta t, que es el producto de las dos señales, la vuelvo a multiplicar por 1 voltio coseno de 2pi por 10 a la quinta t, me va a quedar la función de dos bandas laterales detectada sincrónicamente. Y si yo la resuelvo con un poquito de paciencia y de tranquilidad, esta señal me va a dar 1 voltio coseno de 2pi por 10 a la cuarta t. Y esto, resuelvo estos dos, me va a dar un medio más un medio, fíjense, estos dos son iguales, coseno de 0 da 1, me da un medio, más un medio, coseno de 2pi por 200 por 10 al cubo t. ¿Por qué? Porque son dos señales de 100 kHz. 100 más 100 me va a dar 200 y lo pongo así para que nos quede claro. De tal manera que esto va a ser igual a ¿qué cosa? Hagamos un esfuerzo. Me va a dar por este lado un medio del coseno de 2pi por 10 a la cuarta t, cuando lo multiplico esto por esto, más esto se multiplica 10 kHz con 200. Entonces esto me va a dar la suma y la resta, un medio, un cuarto del coseno de 2pi, 210 me va a dar 210 por 10 al cubo t, más un cuarto coseno de 2pi, ¿por cuánto? Por 190, 10 al cubo t. Esta sería la banda base,
la banda lateral superior y la banda lateral inferior en segunda armónica, y luego para obtener la f de t me va a dar k sobre 2 por el coseno de 2pi por 10 a la cuarta t, después de haberlo pasado por un filtro. Puse este k para indicar que cambia la amplitud y que eventualmente puede cambiar la fase, porque el filtro afecta el sistema. Vamos a, si les parece, vamos ahora a hacer una pequeña simulación de esto, ¿verdad? Jóvenes, ¿me han entendido? Bueno, supongo que sí. Entonces ahora vamos a tratar de hacer la simulación tal cual nos habíamos propuesto hace un ratito. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, la reunión va a terminar en 10 minutos, así que cuando termina hay que volver a empezar. Les voy a compartir el multisim. ¿Apareció ahí el multisim, jóvenes? Bueno, fíjense. Sí, profe, se ve. Bueno, maravilloso. Estaría más o menos en pantalla razonablemente entendible. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. No me están viendo a mí, ¿no? ¿O sí me están viendo? Ven la pantalla del multisim, pero no me ven a mí, ¿no es cierto? Sí, únicamente tenemos multisim, profe. Pantalla completa. Que sea así, así no les quito tantos recursos. Entonces, fíjense. Acá vamos por parte, dijo Jack el Destripado. Tengo los 10 kHz y los 100 kHz y los voy a multiplicar. Entonces, si yo los multiplico, a la salida, yo tengo las dos bandas laterales. Ahí las pongo, las dos bandas laterales. Una que está en 110 y otra que está en 90. Esto ya lo explicamos la otra vez. Ahora yo vengo y vuelvo a esta señal que está modulada, la vuelvo a multiplicar ¿por quién? Por la portadora. Entonces, a la salida de esto, en el analizador de espectro, ¿qué me va a dar? La banda base la banda base que está en 10 kHz y la doble banda lateral con portadora suprimida en 200 kHz, acá está la banda lateral superior y acá está la banda lateral inferior. Y salen con diferencia de altura por una cuestión de cómo trabaja el software con el analizador de espectro. Pero fíjense que acá está la banda base. Cuando yo ponga un filtro, vea, acá he puesto un filtro, a la salida de este sistema he puesto un filtro y estoy recuperando, fíjense, la banda base, tiene otro span en 10 kHz. A este tipo de detección, se la llama detección sincrónica. A este tipo de detección se la llama detección sincrónica. Y lo que vamos a hacer es repasar el concepto. Para que en un momento podamos observar todas las señales en el tiempo, porque yo lo que hice fue un trabajo espectral mostrándole toda la composición espectral del proceso de modulación y demodulación. Ahora lo que vamos a hacer un pequeño comentario de síntesis y después sobre la simulación vamos a... Sí, diga. Sí, lo escucho, don Jerónimo. No, perdón, no, estoy arreglando unas cosas acá con la compu, disculpe, profe. Bueno, está bien, sí, le escuchamos el micrófono ahí, digamos. Bueno, entonces, el tema es así. Lo que vamos a proponer es lo siguiente, repasar el concepto. ¿Qué proceso hemos realizado? Hemos hecho lo que se llama el proceso modem de producto. Multiplicamos la banda base por la portadora. Esto me dio un traslado de la banda base
y quedó la banda lateral superior y la banda lateral inferior. Esos son la banda base. Se ponen a cada lado en frecuencia de la posición de portadora y las bandas bases terminan siendo dos bandas laterales, la superior y la inferior. Cuando yo vaya a hacer la demodulación o detección, se la llama detección sincrónica o detección por reinyección de portadora, porque volvemos a multiplicar la señal modulada, la señal que se obtuvo del producto, se la vuelve a multiplicar nuevamente por la portadora. ¿Y qué se obtiene? La banda base y la misma técnica en segunda armónica de portadora. Y luego, con la ayuda de un filtro pasabajos, recuperamos la información de banda base. Así se realiza un proceso módem básico, que es el concepto de la modulación, está en el proceso de convolución que nosotros hacemos entre la banda base y la portadora. Entonces, lo que lo vimos, al proceso lo hicimos con un ejemplo de 10 kHz, ahora, y una portadora de 100 kHz, vamos a ir viendo paso a paso todo este proceso que estudiamos en frecuencia, vamos a ir viendo cómo son las formas de onda, para que lo entendamos claramente. Nos están quedando 4 minutos. Empiezo, cuando se corte, salimos y volvemos a entrar. Bien, entonces vamos a parar vamos a compartir una pantalla. En este caso, la pantalla que vamos a compartir es el multisim. Y de paso, vamos a detener mi cara. Bueno, entonces, ahora vamos por parte para que nos entendamos bien. Acá, fíjense, hay un osciloscopio de 4 canales, donde en color rojo va a entrar la banda base, en color verde va a entrar la portadora y en color azul va a estar la señal modulada. Vamos a ver 3 señales. Entonces yo la voy a alargar a la simulación. Y acá tenemos, visto en el tiempo, vamos a correr un poquito la simulación, pare de simular. Vamos a correr esto un poquito y vamos a expandir lo más posible el osciloscopio para que se vea esto de una forma transparente. Corro la base de tiempo. En rojo, ¿qué se ve? Se ve la banda base. Y en verde, voy a correr las 2 señales, esta la voy a correr un poquito para abajo. En verde tenemos la portadora, que la centro perfectamente en 0. Estas dos tienen la misma amplitud. Cuando yo la vaya a multiplicar, voy a superponer la roja con la señal verde. Entonces, ustedes imagínense en que la portadora tiene 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Es decir, que es tan rápida la transición que esta partecita no le damos bolillas como si fuera una onda cuadrada. Entonces, por ejemplo, me posiciono en este punto y el valor 1 que tiene la portadora multiplicado por el rojo va a dar el valor que tiene la señal de banda base. Pero en este punto, este menos 1 multiplicado por esto me va a dar el valor que tiene esta señal, pero ¿en dónde? Cambiado de signo. Entonces, fíjense, yo acá voy a correr la señal modulada y fíjense, roja por la verde, da la azul para arriba, da para abajo, da para arriba, y acá nos encontramos con un caso en particular interesante. Fíjense, acá tengo más por más, más por menos, más por más por menos, y más por menos. O sea que acá la señal viene y cambia de fase de nuevo. ¿Ven? Eso es importante. Esta que está acá, la que acabo de superponer, es la señal modulada, que en una parte coincide y en otra parte tiene la fase cambiada. Entonces, esta señal, esta forma de onda, de esta onda periódica que yo he dibujado, es la forma de onda que corresponde a una onda de doble banda lateral
con portadora suprimida. Y antes de que se corte la señal, la banda base con la señal modulada es por los cruces. Vamos a cortar la reunión y vamos a empezar de nuevo. Vamos a cortar la reunión y vamos a empezar de nuevo, mis estimados jóvenes. Bueno, detenemos la grabación y vamos a cortar la reunión. Así que salimos y volvemos a entrar en un momentito. ¿Listo, jóvenes? Finalizar la reunión. Estamos viendo. Bueno, perfecto. Entonces, fíjense en qué interesante esto. Yo corrí, para que ustedes lo vean, la banda base la superpuse sobre la onda modulada. La primera condición que hay es que cada vez que la señal esta pasa por 0, alcanzan a ver ahí la señal, la voy a correr un poquito para arriba, la señal tiene ahí un cambio de fase, ¿ves? Para arriba y para abajo. Entonces, la primera particularidad que una onda vista en el tiempo no tiene portadora es que cuando uno pone la banda base por encima, lo que ocurre es que la señal tiene coincidencia con la onda modulada, la portadora, pero así en los cruces. Tiene coincidencia así como la estoy dibujando, en los cruces. Y ve así. Va siguiendo y cruzándose sobre la onda modulada. Y cada vez que pasa por 0, hay un cambio de fase. Esto es la parte importante. Cuando uno ve una onda así en el tiempo, que la portadora, que la banda base tiene coincidencia en los cruces, entonces es evidente que esta señal es una señal que tiene doble banda lateral, pero no tiene la portadora. Es decir, es esta, ¿ves? Esta señal que vista en el tiempo se ve de esta manera con los cambios de cruce, es esta, una doble banda lateral con portadora suprimida. Cada vez que pasa por 0 tiene un cambio de fase y la banda base, que es la señal roja, coincide en los cruces de la señal. Eso es el primer aspecto que uno tiene que mirar cuando uno trabaja con el osciloscopio y no tiene el analizador de espectro. Dice, ¿y esta onda? Bueno, esta onda es una doble banda lateral con portadora suprimida. ¿Cómo te enteraste? Bueno, la respuesta puede ser amplia, porque me lo dijo el profe o porque eventualmente nos fijamos acá, bajamos la banda base, tiene coincidencia con los cruces de la señal, y en cada vez que pasa por 0, tiene evidentemente un cambio de fase. Entonces, esta es una señal de dos bandas laterales con portadora suprimida. Perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si yo vengo y digo, bueno, ahora vamos a acomodar un poquito esta señal? Vamos a llevar esto un poquito más arriba, tiqui tiqui. Y esta señal que está acá, cuando yo vaya a demodularla, a la señal de dos bandas laterales, a esta, la voy a volver a multiplicar ¿por quién? Por la portadora. Fíjense, yo voy a bajar, o la voy a seguir subiendo esta. Ahí, y la otra la bajo ahí. Y voy a multiplicar, ¿qué cosa? La verde por la azul. Entonces, acá va a ser todo positivo y acá va a ser todo negativo. Positivo, negativo. Entonces, miren cómo va a ser la forma de onda. Este es de lo más divertido. Ponemos un poquito más arriba, ponemos esto un poquito más abajo. ¿Ven? Y vamos a ver cómo sería la forma de onda que resulta de multiplicar la onda modulada, que es esta, nuevamente por la portadora. Y voy a sacar acá y la vamos a ver en un color violeta nicho. Entonces, largamos la simulación. Y fíjense, la que está en violeta nicho, tan agresiva en amplitud, es la señal que resulta de multiplicar nuevamente la portadora por la señal modulada y en su seno
pare de simular, en su seno alberga la banda base y la misma técnica en segunda armónica de portador. Y fíjense en que hay como una sección de cruce, nada más que cambia la fase, está obviamente la coincidencia. Si yo bajo acá, voy a bajar acá la banda base, ¿ven? La voy a hacer coincidir ahí. ¿Ven cómo coinciden los cruces? Y acá también coinciden los cruces, entonces lo único que nos está faltando, que es colocar un filtro pasabajos, colocar un filtro pasabajos y recuperamos la señal. Y ustedes fíjense, acá tengo la señal de entrada en rojo y la señal recuperada. Las escalas son distintas, pero fíjense que esta señal es la de entrada y esta es la que se está recuperando. Y si yo la corro un poquito, la señal verde, ¿cómo está? Está desplazada, está desfasada. ¿Por qué? Y bueno, porque el filtro hizo dos cosas. Le afectó a la amplitud y como el sistema es causal, es un sistema físicamente implementable, desplaza a la derecha y tiene un retraso de fase. ¿Está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Jóvenes. Profesor, ¿por qué hay que agregarle la portadora? ¿Para qué sirve agregarle la portadora? No, yo no, espere. Ah, no, Yo no no, agregué. es para que No, digamos solamente. espere. Haciendo la onda. Espere, que no entiendo. Repítame lentamente la pregunta porque no lo escucho bien. A ver, abro el micrófono. Sí, lo que entendí es que acá nos enseñaron viendo la forma de onda. Si no tenemos un analizador de espectro, darnos cuenta si tiene la portadora suprimida o no. ¿De qué sirve que no tenga suprimida que figure la portadora en la señal? Porque no veo que no tenga. Bueno, o sea, la primera pregunta está: ¿de qué me sirve tener esto? Doble banda lateral con portadora suprimida. Yo le voy a mostrar esto. Esta es la banda base, ¿cierto? Esta es la banda base que tiene 10 kHz. ¿Sí o no? Sí. La banda base ahora vino y se desplazó en frecuencia. Y se fue por encima y por debajo de la portadora. Si la banda base era la información primigenia a transmitir, yo tengo la banda base, que es la información que yo vaya a transmitir. Cuando yo transmito, la información, ¿cuál es? Y la información es esta y es esta. Es decir, la misma banda base que está en esta posición y en esta posición. ¿Dónde está la información? Acá, en esta y en esta banda. O sea que si yo hubiera puesto la portadora, acá la portadora lo único que hizo fue desplazar en frecuencia y no la transmito. Cuando yo no transmito la portadora, estoy transmitiendo exclusivamente la información. Pero si yo acá tuviera la presencia de portadora, ¿qué aporte me hace la presencia de portadora? Nada, porque la información está en esta y en esta banda lateral, no en la portadora en sí. Entonces, cuando yo transmito la portadora, cuando empecemos a ver la modulación con portadora, vamos a ver que es un hecho tonto, es un hecho poco práctico. Eso es lo que yo le preguntaba, profesor, que me parece a mí que no sirve, que no sé por qué lo hacen, si es que lo hacen. No, bueno, ¿por qué lo hacen? Por una cuestión básica. Primero, porque fue la primera técnica de modulación que se descubrió, o sea, la doble banda lateral con portadora. Segundo, porque era la técnica más sencilla para hacer el proceso de recuperación de la banda base en la época en que tecnológicamente todavía había que hacerlo con válvulas. Entonces era fácil, era difícil generar AM, pero la demodulación era sencilla. Pero desde el punto de vista del rendimiento, usted está transmitiendo estúpidamente potencia al transmitir la portadora. Hoy los sistemas casi tratan de no transmitir a la portadora.
No sé si esto ha respondido a su pregunta. Sí, perfectamente, profesor, gracias. Bien. Ahora, lo que sí hice yo, que quiero que entiendan, es que a la señal que estaba modulada, la volví a multiplicar por la portadora, porque eso me da la banda base y la misma técnica en segunda armónica, entonces en segunda armónica de portadora. Entonces, con la ayuda de un filtro, yo recupero, obviamente, la banda base. La clase pasada yo generé una banda base, les mostré una banda base, no me acuerdo. Mire, vamos a hacer así, voy a poner acá una banda base que está formada por 3 componentes. Es esta. ¿Ven? Es una banda base que está formada por una componente de 5, de 10 y de 15 kHz. Una más grande, una más chica y otra más chica. Y tengo la posibilidad de, moviendo una perillita, la puedo tener a la de 5, a la de 10, y a la de 15. O, eventualmente, a las 3 juntas. Entonces, acá yo he dibujado tres señales, una banda base con 3 señales periódicas, pero lo que quiero que entiendan que la función aleatoria está constantemente, dentro de un ancho determinado, está constantemente cambiando de frecuencia y de amplitud. Entonces voy a modular en estas condiciones y voy a multiplicar acá esta por esta, y a la salida, fíjense, estoy teniendo la señal modulada con una frecuencia, ahí está la onda modulada con la frecuencia de 5, ahora cambio a la de 10, ahora cambio a la de 15, que tiene poquita amplitud, y ahora voy a modular con las 3 componentes. Bueno, pare de simular para que lo entiendan. La señal roja esta, la tico un poquito, ¿eh? Esta señal es la señal que está formada por las 3 componentes con amplitudes diferentes. Cuando yo la multiplique esta por esta, va a dar esta forma de onda. Fíjense, la voy a correr acá, y miren cómo la onda roja coincide con la onda modulada, la va cruzando, y cada vez que la cruza, tiene un ¿qué? Un cambio de fase. Cuando esta señal se la multiplica nuevamente por la portadora, da para arriba o para abajo y tiene coincidencia así de cruces. Y luego, si nosotros mirásemos la señal, veríamos esto. Esto sería la forma de onda en frecuencia. ¿A dónde estaría la? Acá está. Esta sería, miren, las 2 bandas laterales. Acá largo la simulación. Voy a subirle un poquito la amplitud para que la vean mejor. Acá está. Estoy modulando con una sola señal. Ahí están las 2 bandas laterales. Esta señal tiene 5 kHz, por lo tanto tengo 105 y 95. Cambio la frecuencia de la modulante, paso a una señal de 10. Ustedes tienen que entender que esto tarda un ratito en actualizarse. ¿Ve? Ahí está saliendo la de 10 con una amplitud más chiquita. Tengo 110 y tengo 90, y ahora pongo la de 15. Ahí sale la de 15, y la banda lateral superior es 115, y obviamente la inferior es 100 menos 15, me va a dar 85, y acá se ve, ¿ven? Cómo es una banda, cómo sería una banda lateral a ambos lados de la portadora, pero ahí no está presente la portadora. ¿Se entiende esto, Capucito? Entonces yo vengo y digo, bueno, ahora yo vengo y la vuelvo a multiplicar por la portadora. ¿Qué obtengo? Tengo la misma banda base con las 3 componentes y la misma técnica, pero ¿en dónde? En los 200 kHz, o sea, en la segunda armónica y portadora. Y vuelvo a hacer el mismo problema. No, espérense que ahí se me acá. Esto lo pasé a logaritmo. Vamos a alinear.
ahí estoy modulando con una sola señal y tengo la banda base y la misma técnica en segunda armónica, esto es 5 para cada lado, ahí cambio la frecuencia de la banda base, de 10, acá está en segunda armónica, acá tengo 15, acá tengo 200 más 15, 200 menos 15, y acá tengo la banda lateral en banda base y las bandas laterales en segunda armónica de portadora. Y obviamente, acá a la salida, yo estaría viendo acá la señal original y la señal recuperada. Son casi iguales, con la particularidad de que esta está desfasada respecto de esta. Ahí estoy con 5, ahí estoy con 10, que es chiquita, ahí estoy con 15, que todavía la amplitud es más chiquita, y ahí estoy con las 3 componentes. Esta es la original y esta es la que se recupera, bastante suavizada en su forma, y acá estaría el espectro de frecuencia de la banda base a la salida del filtro. Acá tengo que mejorar esto un poquito porque ve, ahí están las 3 componentes, ve, con ruido. Ahí tendría que salir una sola, tarda un rato en actualizarse este osciloscopio porque el costo informático es bastante pesado, ustedes se dan cuenta. Tengo un montón de analizadores de espectro. Ahí se ve la señal de 10. Ahora vamos a ver la señal de 15. Tiene una amplitud chiquita y ahí se van a ver las 3 componentes. ¿Ven? Ahí están apareciendo las 3 componentes. Y tarda un rato largo en actualizarse este osciloscopio porque fíjense por todos los pasos que pasan y mire la cantidad de analizadores de espectro que hay. Ahí está la señal recupera. Bien, dejar de compartir. Maestro. Bueno, sí. Hola, Ahí chat, ¿cómo andan? Buenas a todos los chicos. Ahí en el chat uno de los chicos consulta el tema de la detección síncrona, si es importante o no que la portadora que reinyectamos esté en fase con la portadora original. La portadora debe necesariamente estar en frecuencia y en fase con la original, para que haya sincronismo en la recuperación de la señal, si no se nos corre el producto convolución. Sí tiene que estar en frecuencia y en fase. De hecho, que cuando uno recupera la señal, usted tiene que ponerse a pensar en lo siguiente. Mire, yo ahora lo único que dije es que hago el proceso de modulación, multiplico la banda base por la portadora y cuando lo vaya a demodular, reinyecto la portadora e hice una rayita. Es más, en la simulación puse un puente que unía, en el otro multiplicador lo unía a la misma señal de portadora, pero yo cuando voy al transmisor y el receptor no tengo un cable que va del transmisor al receptor, entonces tengo que hacer un oscilador local en la frecuencia de portadora. Es fácil, pero que esté enganchado a la misma fase del transmisor es importante. Entonces todos los receptores tienen sincronismos que se mandan para ajustar la frecuencia del oscilador local que va a reinyectar la portadora. En los sistemas analógicos, esa portadora corrida un poco no afecta a la recuperación de la señal analógica porque la termina corriendo en fase un poco. Si la señal está corrida en fase y es una señal analógica, el oído no es sensible a las variaciones de fase y zafamos bastante bien. Pero en los sistemas digitales, si no está perfectamente en sincronismo, cualquier cambio de fase cambia la información y la destruye totalmente. Por eso siempre se dice que la portadora que uno reinyecta tiene que estar en frecuencia y en fase
con la señal generada. ¿Está claro esto, jóvenes? No alcanzo a ver el chat, Ale, porque lo estás viendo vos. Sí, El sí, yo estoy joven, viendo y yo por ahí, si preguntan, yo te interrumpo y te traslado la pregunta. Pero creo que quedó claro. perfecto. ¿El joven lo ha entendido? Ahí el joven ha puesto algo, a ver qué dice el chat. Bueno, muy bien, al pelo, perfecto. Entonces ha entendido el concepto el joven. Lo único que les cuento, cuando uno está dando clase, está mostrando el Simulink, está haciendo la pizarra y leer los chats me resulta un poco incómodo, porque además, por más que tengo los anteojos, realmente a esta hora de la noche uno ya está cansado, no es que esté viejo, ¿no? Así que bueno, entonces, jóvenes, ¿entendimos el proceso? Hemos presentado un proceso modem. Multiplicamos la banda base por la portadora y a la señal resultante la volvemos a multiplicar por la portadora. Simplemente, ahora, a modo, voy a cortar esto, voy a cortar mi video y les voy a les voy a compartir la pantalla y vamos a poner nuevamente el multisim. Bien. Debería verse en estos momentos el multisim. Entonces yo lo que voy a hacer, simplemente para que lo entiendan, voy a poner acá un sumador. Esto se podría hacer de varias formas. Por ejemplo, si le pongo continua a la banda base, también se obtiene la AM. Pero fíjese, a la salida de la onda, acá voy a cortar esto, vamos a cortar la demodulación. A la salida de la onda modulada, momentito acá, ¿ves? Esta es la onda modulada, le voy a sumar, a la salida de la onda modulada, le voy a sumar la portadora. ¿Ves? Y esta señal que está acá, voy a reemplazarla, y voy a mostrar simultáneamente la señal que tiene portadora, esta la voy a poner en violeta nicho, ahí está, ok. Y debería poner acá un analizador de espectro. Lo vamos a poner acá, vamos a sacar este para no cargar tanto. No, este no me, sí, este. Entonces, fíjense, vamos a ver, acá la salida, en este punto, vamos a ver la señal sin portadora, y acá vamos a ver la señal con portadora, y la vamos a ver en el tiempo y en frecuencia. Largo la simulación. Larguemos la simulación. Voy a... Bien. Pare de simular. Y esta que está acá. ¿De cuánto tiene? 200 y este cuánto tiene. Ah, bueno. Copy. Paste. Porque nos sobra el dinero, vamos a poner acá un analizador de espectro en la misma concepción de escala original. Ahí. Esta señal no tiene portadora y esta señal sí tiene portadora. ¿Estamos, jóvenes? Una es doble banda lateral con portadora suprimida y esta es la función de AM, que es la señal que tiene las dos bandas laterales. A ver si por este lado se achica, papi. Ahí. Bueno. Ahora fíjense, voy a superponer esto acá y vamos a parar la simulación. Paremos la simulación. Esta señal roja, le voy a ajustar un poquito la escala. Si yo la bajo,
¿Qué particularidad tiene, mis estimados jóvenes? ¿Tiene coincidencia con qué? Con los cruces de la portadora. Esta no tiene modulación. No tiene portadora. Y esta, mire cómo tiene coincidencia la señal. Tiene coincidencia en dónde? En la envuelta, ¿ve? Ve cómo la va siguiendo, no la puede cruzar, le va siguiendo la envuelta. Esto muestra la diferencia conceptual entre una señal que tiene portadora y una señal que no lo tiene. La señal que tiene portadora, la banda base, ahí la vamos a ver a las 3 componentes. Pare de simular. ¿Ven? Acá está la señal de todo, de que tiene las 3 componentes. En todo caso, lo que puedo hacer es subir un poquito esta escala, y esta la voy a subir un poquito más. Esta que está acá, ¿ven? Es la banda base, y tiene coincidencia por la envoltura, mientras que si yo la subo, tiene coincidencia por ¿dónde? Tengo que ajustar las escalas, ¿no? Por los cruces. ¿Ven? Esta que está acá no tiene portadora, y ajusto la escala y la bajo acá, y esta señal sí tiene portadora. Una coincide en los cruces y otra coincide en la envuelta. Cuando la banda base coincide con los cruces y hay cambio de fase, esa señal no tiene portadora, que sería este caso. Le ajusto la escala y tiene coincidencia en los cruces. Ajusto la escala, la bajo, y esta señal no tiene coincidencia en los cruces. Y ahí ve que no hay cambio de fase, esta señal tiene portadora, porque la banda base va siguiendo la envuelta de modulación. Va siguiendo la envuelta de modulación. Este es un aspecto significativamente importante para diferenciar lo que es la señal de AM con la señal de modulación de producto. Hemos presentado el proceso MODEM para modulación de producto. Bueno, a ver, para el joven Perdón, maestro. Sí, ahí yo estaba respondiendo. Estaban consultando del tema del ancho de banda, y bueno, yo, mientras iba explicando, yo le respondí. Sí, lo que pasa es que quiero aclararles una cosa. Lo que dice medio de enlace es lo que dice medio de enlace. Y por lo pronto, no creo que en medio de enlace le hayan enseñado a escribir 10 kHz con minúscula. K es un submúltiplo que va con mayúscula. Y Hertz, como toda unidad, se expresa por mayúscula en homenaje al doctor Hertz, que fue el que analizó el estudio de las señales de frecuencia. En 10 minutos va a terminar la reunión. Bueno, le voy a contar algo. Yo no estoy explicando... Yo todavía, primero, no he explicado AM. Y segundo, la técnica de modulación es una cosa. Cuando yo digo doble banda lateral con portadora suprimida, es una técnica de modulación que se llama modulación de amplitud. El servicio, es cuando uno toma el espectro de frecuencia de un comercial que está modulado en amplitud y se le llama AM comercial. Pero hay un montón de servicios que modulan en amplitud y que no son la radio broadcasting. Por ejemplo, el gran error es confundir una técnica de modulación con un servicio. Acá el profe dice, en medio de enlace vimos que en la banda de AM puede haber un número limitado de emisoras con un ancho de banda de 10 kHz. Eso está mal. En realidad, en el servicio de radiodifusión, que va de 520 a 1680 kHz, la norma modula en AM con una banda base de 5 kHz y un ancho de 10, pero eso es AM. Y eso tengo que explicarle cómo es una modulación. Si ustedes no saben cómo es la técnica, ustedes jamás van a poder hacer un edificio si no conocen las estructuras. ¿Ustedes creen que van a poder aprender
todas las técnicas que existen y los servicios que existen son combinaciones de sistemas madre que pasan por la convolución. Cuando uno entiende la base madre del sistema, va a poder ir describiendo los servicios. Sí es cierto, pero yo todavía no expliqué AM, pero sí es cierto que en AM, cuando se modula comportadora en el servicio de radiodifusión comercial, que los negros le llaman AM, ocupa cada estación 10 kHz, porque la banda base es 5. Primero, que no expliqué todavía AM, y segundo, que no expliqué el servicio. Pero no confundan, si por ejemplo viene alguien y me dice, mire, FM, yo lo he hecho, porque eso es una burda mentira. Eso no es cierto. AM y FM son técnicas de modulación. El alcance de la onda depende de muchas cosas, en particular de las antenas, de la potencia en juego. Ustedes tienen la maldita costumbre de confundirse con propagación y con técnicas de modulación. Así que no confundamos. Sí es cierto, eso está bien lo que acaba de decir joven, pero eso es para un servicio. Si la modulación de AM, si yo modulo con 100 kHz, una banda base tiene 100 kHz, va a ocupar cuando module 200 kHz. Y no está prohibido, porque la técnica es el doble. Después en el servicio uno norma y dice, bueno, acá voy a hacer esto, acá voy a hacer lo otro. Bueno, yo no sé si el joven lo entendió. Sí, yo creo que sí, maestro. En realidad, justo la pregunta estaba bien porque estaba trascendiendo algo que decía en medio de enlace, lo trascendió bien, que se dio cuenta que la modulación de amplitud ocupa 2 veces el ancho de banda base. Y después pregunto, che, pero ¿no sería más eficiente transmitir una banda? Entonces dije, bueno, sí, ha trascendido muy bien porque se adelantó a otra técnica que es BLU. Muy bien. Que más adelante mire lo que dice el joven, mire qué interesante. Volvamos a compartir la pantalla, volvamos a hacer una cosa acá. Yo voy a sacar mi cara. Si yo modulo esta señal que está acá, ¿qué es esta señal? Esta señal, la banda base, ahora ¿dónde está? Es esta y es esta, o sea, esta es la información. Si yo la transmito sin portadora, gano porque no pierdo esta potencia. Y si esta información es la misma de este lado, ¿cuál es el sentido de transmitir las dos? Bueno, cuando transmito con portadora se llama doble banda lateral con portadora. Cuando transmito las dos bandas laterales sin la portadora, es esta, doble banda lateral portadora suprimida. Y si quiero ahorrar potencia y quiero ahorrar ancho de banda, filtro, saco esta banda o esta banda y la técnica, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar de BLU. ¿Qué ventaja tiene? Que usted solamente transmite, ocupa en el espectro el mismo ancho de banda que ocupaba la señal original y no la transmite dos, no la tiene repetida simétricamente. Eso es interesantísimo. Ahora, ¿qué sigue de acá? Bueno, lo que sigue es lo siguiente. Vamos a dejar de compartir un poquito esto. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a poner acá, mis estimados jóvenes, vamos a poner la pizarrita. A ver si la vamos a ver. Compartir. No. Ahí les voy a poner la pizarrita. Se debería estar viendo. ¿Se ve la pizarrita? Sí, profe, pizarra. Bueno, perfecto. Muy bien. Hay una tendencia. Yo les voy a hacer una... Ya que me hablan tanto de medio de enlace, ¿no? El otro día dejé una pregunta, no sé si... ¿Ustedes recuerdan cómo se propagan las ondas? ¿Sintieron que había una propagación terrestre, una propagación espacial ionosférica? ¿Lo sintieron? Sí, profe, sí. Bueno, Sí, profe, sí. O sea que podríamos decir que las ondas se podrían propagar por la Tierra, o podrían ir en línea recta, o podrían rebotar en la ionosfera. ¿Es así o no es así? Sí, profe. Bueno, ¿y de qué depende eso? ¿Que vayan por la Tierra? ¿Que La frecuencia. en la ionosfera? No, eso no es cierto, ¿eh? Ahí traen un concepto equivocado. Eso es una burda mentira, eso no es cierto.
no es de la frecuencia. O sea, ¿usted cree que las bajas frecuencias se propagan por la Tierra? Y así nos enseñan. No, no es cierto eso. No se lo deben haber enseñado así, eso no es cierto. ¿De qué depende que una onda se propague por la Tierra? No tiene nada que ver con la frecuencia. Absolutamente nada que ver. No tiene, pero absolutamente nada que ver. Yo no sé dónde usted sacó ese concepto. No es cierto eso. O sea que las frecuencias altas irían en línea recta, digamos. Usted sabe que eso no es cierto, joven. Eso es una burda mentira, es una burda equivocación por parte suya. Seguramente, yo estoy convencido... No que se propagan de esa forma, sino que no se puede propagar en el suelo porque no actúa como conductor de la onda. Mire, más allá de que... ¿Me escucha? Mire, sí, la escucho. Sería trampa que le responda porque ya conozco la respuesta, pero depende únicamente de cuál sea la separación de la antena del suelo. Ya que si está separada un tercio de longitud de onda, se propaga por el medio, el aire vendría a ser, y si está menos de un tercio de longitud de onda pegada al suelo, se propaga por la Tierra. El único inconveniente por qué no se propagan las altas frecuencias por la Tierra es porque calentarían el medio y perderíamos. Claro. Pero, mire, está bien, joven, está bien. Muy bueno. Mire, en un momentito vamos a tener que salir de las reuniones, entramos y le hago una pequeñísima aclaración para que no se confunda, porque después cuando hablan de radiodifusión comercial que está modulado en amplitud, dice la AM llega más lejos que la FM. Eso no es cierto, la técnica no tiene nada que ver con la propagación. Salimos y entramos y se lo cuento rápido porque me saca de tema, pero se lo cuento. Finalizamos y volvemos. Estarían viendo, supongo, la pantallita un poquito más grande. Miren, voy a tratar de hacérsela cortita. Más allá, el profe se los ha dicho bien, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Pero miren, escuchen bien lo que les voy a decir. Las ondas, para que ya quede claro y no mezclemos una cosa con la otra y no confundamos algunos conceptos que suelen ser mucho más sencillo de lo que realmente deben ser. Mira, en general, sí, pero no puedo acomodar esto. No veo un... Ahí está. Bueno, ahí está. Las ondas, mis estimados jóvenes, tienen eventualmente la posibilidad de tener un comportamiento mínimamente dual, pueden tener un comportamiento dual y eventualmente trial. Pero todas las ondas pueden propagarse por la Tierra o pueden propagarse en línea recta, que en realidad no es una recta, por la refracción sigue una cierta curvatura. Pero llamémosle propagación terrestre y propagación espacial, si le gusta, o propagación celeste, como se decía en 1492. Siempre la onda tiene un comportamiento dual, este o este. Y hay un tercer comportamiento que es el ionosférico. Bueno, la onda puede ir por la Tierra o puede ir por el aire. O sea, puede ser terrestre o puede ser espacial. Eso se llama comportamiento dual. Pero uno de los dos comportamientos prima sobre el otro. Uno de los dos comportamientos prima sobre el otro. Entonces, a ver, ahí estamos grabando. Entonces, estas ondas pueden tener un comportamiento dual siempre, o son terrestres y también pueden ser espaciales. Y uno de los dos prima sobre el otro. ¿De qué depende esto? Mire, de una cuestión muy simple. ¿Sabe cuál es la condición para que una onda se propague en forma espacial? La antena tiene que tener medio lambda o un cuarto de lambda por encima de la Tierra. O sea, la antena tiene que estar elevada del piso, y después viene la antena, media lambda o un cuarto de lambda según la polarización de la antena sea vertical o según la polarización de la antena sea horizontal. Entonces, fíjense, supongamos que yo estuviera trabajando con una frecuencia de portadora de 1 MHz. La longitud de onda para 1 MHz,
¿Cuál sería la longitud de onda para 1 MHz? Sería 3 por 10 a la 8 sobre 10 a la 6. Esto me da 300 metros. Es decir que yo, si quisiera tener que esto se propagara en línea recta, tendría que tener una torre, supongamos, de 150 metros. Una torre de 150 metros. Y arriba de esta torre debería venir la antena con la altura que ustedes quieran. Por ejemplo, con 75 metros de antena. Entonces tendría, para una onda de 1 MHz, para que se propagara siguiendo la propagación espacial, tendría que elevar la antena del piso 150 metros o más y después poner la antena. Entonces esto hace que sea físicamente imposible, porque el tipo que va, supongamos que yo en 1 MHz estuviera haciendo radiodifusión, lo que ustedes llaman AM, estuviera haciendo radiodifusión y estuviera modulado en amplitud. Entonces el tipo tiene un receptor acá y para escuchar el receptor va a tener que tener un globo aerostático exactamente con 225 metros de altura para poder tomar los 75 metros de antena y capturar la onda. ¿Entienden eso? Entonces físicamente es bastante dificultoso hacer una antena de 75 metros y encima ponerle una torre elevada del piso. Por eso generalmente la antena directamente se la clava en la tierra. Y si la antena está clavada en la tierra, la propagación de la onda que prima es terrestre. Si yo elevo la antena del piso, lo que prima la onda es en línea recta, digamos, propagación espacial. Esa es la gran situación. Entonces, lo primero que uno ocurre es que si yo elevo la antena del piso en una frecuencia muy alta, supongamos 2 gigas, la longitud de onda es muy chiquita. Entonces, apenas esté elevada al piso, la onda va en propagación espacial. Tengo que elevarla poquito del piso. En cambio, cuando la frecuencia es baja, necesito una antena muy grande y encima una torre muy alta para que vaya en propagación espacial. Entonces, generalmente cuando uno usa frecuencia baja, pone la antena al piso y la propagación que prima de las dos posibles es la terrestre. Pero eso se hace por una cuestión mecánica, no porque las bajas frecuencias, por el solo hecho de ser baja, vayan por la tierra, porque si yo tengo la antena de 150 metros de torre y arriba pongo la antena, va a primar la propagación espacial y no la terrestre. O sea que me parece que no han entendido el concepto. Cuando yo digo que la propagación terrestre es por la frecuencia, no es cierto, la propagación terrestre o espacial depende de la posición de la antena. Mientras más elevada del piso está, la propagación es espacial. Si la antena está pegada al piso, la forma de propagación que prima es la terrestre. Entonces, da la casualidad que cuando uno trabaja con frecuencias bajas, para no elevar tanto la antena, que uno no las puede hacer con esas torres, las clava en el piso y la propagación es terrestre. Ese es el tema. Entonces, prima la terrestre sobre el espacial o el espacial sobre la terrestre en el caso que la antena esté pegada al piso o en el caso que la antena esté elevada al piso. De hecho, que en frecuencias bajas, la Tierra favorece un poco mejor la propagación que en frecuencias altas. Pero no por el hecho de que sea baja frecuencia. Si yo pongo una antena a 150 metros de altura y pongo la antena y pongo 1 mega, la onda va a ir por acá, no va a ir por la Tierra. No sé si me explico. ¿Entienden ese concepto? La propagación no es esencialmente dependiente de la frecuencia. La frecuencia influye en el tamaño, en la posición. Propagación depende exclusivamente de dónde esté puesta la antena. O sea, las ondas tienen siempre un comportamiento dual y uno prima sobre el otro. Y hasta 30 MHz hay un tercer comportamiento que nosotros no controlamos desde el punto de vista del armado. Que las ondas que están entre 3 y hasta 30 megas pueden rebotar en la ionosfera. Entonces, puede tener propagación terrestre, pero siempre va a tener ionosférica, o propagación espacial y siempre van a tener rebote ionosférica, siempre que estemos por debajo de esos 30 megas. Eso, pues bueno, en la ionosfera está la zona ional, eso después ya nos excede la materia del curso. Pero digamos, desde el punto de vista formal, las ondas tienen siempre un comportamiento dual
que uno prima sobre el otro. Y hay un tercer comportamiento, y ese comportamiento dual, uno prima sobre el otro según esté la propagación, según la antena esté elevada del piso, no. Pero si la propagación ionosférica está presente siempre en cualquier onda, que aún sea terrestre o espacial, por debajo de 30, hay un rebote ionosférico. Queda clara la diferencia. Primero, no hay que asociar la frecuencia a la propagación, y segundo, no hay que asociar la técnica de modulación con la propagación, y mucho menos confundir los servicios con la forma en que se propagan las ondas. Después les voy a ampliar un poquito más, porque por ejemplo acá cuando expliquemos radiodifusión en AM, que vamos a explicar, va a salir una pregunta, ¿por qué las antenas son verticales y no son horizontales? Bueno, jóvenes, no sé si esto les aclaró un poquito el panorama. Hey. ¿Puedo hacer una preguntita? No, bueno, por esta única vez. No, me vino a la mente el radar. Cuando uno recibe la señal del radar, digamos, se convierte uno en el objeto que refleja la señal. Uno a su vez está emitiendo de vuelta hacia el radar, ¿no es cierto? Espere, usted sabe que lo estoy escuchando con alguna dificultad. Repítame lentamente para que lo pueda entender, porque se me distorsiona un poquito el audio. Vamos de nuevo. En el caso de las ondas que reflejan los objetos que reflejan la onda del radar, me vino a la memoria lo de Malvinas. Los aviones cuando iban cerca del agua, digamos, pasaba eso, que cuando devolvían la onda, volvían por tierra, en este caso por agua, por eso no lo detectaban. Bueno, espere. El radar, radares hay modelos, el concepto de radar tiene dos acepciones, ¿no? Uno que se llama radar primario y otro que se llama radar secundario. El radar primario es mandar una onda y esperar que rebote y medir la diferencia de fase entre la que fue y la que volvió, y con eso puedo determinar distancia y un montón de otros datos. Cuando yo mando una onda, supóngase que yo tenga acá, y acá estuviera la antena del radar y acá va saliendo la onda. Si esto está razonablemente elevado del piso, todo lo que está por debajo de este sector no se puede escuchar. Entonces, generalmente, un barco, que esto ahora ya ha sido modificado, un barco tiene una determinada altura. Y acá está el mar, que está constantemente en movimiento, y por una cuestión de rebote, por una cuestión de aprovechamiento de distancia, hay que poner esto, si este es el barco, en un punto razonablemente elevado. Entonces sale la onda y se va expandiendo y va creciendo. Esta zona, debido a que está elevada del piso respecto de esta onda, y porque sería fácilmente atenuable la onda, hay una zona que queda muerta, donde no se alcanza por cuestiones de rebote y todo lo demás, y por energía, hay una zona que queda un poco libre del alcance de la onda del radar, se propaga así, digamos, y hay espacios vacíos porque la onda se va agrandando. Mire, la onda empieza a agrandarse así, ¿ven? A una distancia cada vez mayor. Acá está el punto de generación y acá está el barco, digamos. Entonces, si yo vuelo por debajo de esto, más o menos, a una altura muy bajita, casi al nivel del mar, estoy fuera del alcance de esto si estoy a una distancia adecuada. Si estoy mucho más lejos, la onda ya se abrió y está tocando el piso. Entonces se ataca a una distancia adecuada, y esta zona es como que está muerta, no la alcanza a detectar el radar. Y si la detecta, se confunde con el movimiento de las olas y no pueden determinar. Hoy eso ha cambiado, han bajado las alturas de las antenas y todo lo más, eso lo ha dejado Malvinas, dejó una serie de aprendizaje para nosotros que tenemos que ser menos pavos, y para los ingleses les dejó a la OTAN, les dejó un montón de enseñanzas. Por ejemplo, ellos habían diseñado los barcos mágicamente totalmente estancos de aluminio, entonces usted le tiraba un tiro, pasa de largo y no se le hundía. El material era espectacular, no era inflamable, pero cuando había un poquito de fuego, producía tanto humo que se morían por el humo, levantaba mucha temperatura y se terminaba partiendo el buque. Los radares estaban a alturas muy grandes, los pilotos navegaban mucho con instrumental y con poca inteligencia, entonces les ha dejado a ellos muchísimo aprendizaje de
del intelecto del argentino para solucionar problemas, como por ejemplo volar muy bajo y un montón de historias que no le voy a contar, pero sí es cierto, por eso no los detectaban. De Malvinas le cuento después porque tuve muchos años ahí en la escuela de suboficial y conocí muchos pilotos y actualmente estoy en el IVA. Bueno, pero no sé si, a ver, no me saque de tema. ¿Entendieron esto de la propagación, jóvenes? A ver. Profe. Sí, ufa. Yo tengo una duda respecto Ay, a que si la antena está ubicada, o sea, usted dijo que a un megahertz, ponele que suponía que transmitía a 1 megahertz, ¿no? Si la antena está ubicada, no sé, elevada del piso a 20 metros o 50 metros, ponele, pero ¿cuál es la propagación ahí que va a ser prima? O sea, la terrestre ¿va a transmitir igual por onda terrestre o no? Tiene que estar, según la polarización, tiene que estar por lo menos entre medio lambda y un cuarto de lambda elevado, ¿no? Entonces, si está eso elevado del piso, la propagación que va a primar va a ser la espacial. Si está más cerquita del piso, va a tener una parte espacial como importante y otra parte va a ir por la Tierra como aspecto secundario, porque así hay un estado transicional, sí, es cierto, sí. Va a tener claro, porque si no, o sea, si no la antena solamente para que transmita, que la que prima sea terrestre solamente, debería estar pegada al piso. Que de hecho están clavadas al piso. Mire, a ver, de las que conocimos de estaciones de baja frecuencia, son los radiofaros, los NDB y están las estaciones de radiodifusión comercial. ¿Alguna vez han pasado por una estación de radiodifusión, por ejemplo, LB3, Radio Mitre, Radio Nacional? Son todas antenas que son así, son antenas verticales. Son antenas verticales. Las de Radio Nacional son antenas que tienen 0,6 de lambda, o sea que están directamente puestas a una bruta masa y se alimentan a un poquito más arriba. Esa es las antenas de la Radio Nacional. Después todas las otras estaciones son de un cuarto de lambda, están aislados de tierra, con un bruto aislador, y encima tienen las riendas, se llaman mástiles arriostrados. Entonces acá surge una pregunta muy importante. ¿Por qué diablos ponen las antenas así verticales, clavadas a la tierra y verticales, sin un laburazo? Podés poner la antena en forma vertical, tenés que poner, tenés que arrastrarlo, tenés que poner la rienda y tenés que poner un teodolito de cada lado, a 90 grados de un lado y del otro, para que quede perfectamente derecha y quede perfectamente perpendicular a la tierra, cuando lo mejor era mucho más fácil poner esa antena acostada al piso y la teníamos en polarización horizontal y se acabó el problema. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Por qué todas son de vertical? Si es más fácil ponerla horizontal, si había que pegar a la tierra. ¿Sabe cuál es el problema? Que si yo la pongo en polarización horizontal, el campo eléctrico está así respecto de la masa y se descarga ahí nomás. Es un capacitor y se descarga casi instantáneamente. Ese es el problema. Por eso, siempre que uno hace propagación terrestre, tiene que ser polarización vertical y sale perfectamente perpendicular a la Tierra. Por eso estas antenas, estas brutas antenas, tienen su plano de tierra bien a 90 grados. Entonces, cuando sale el plano de tierra, el campo eléctrico va así y el campo magnético va de esta forma. Eso es polarización vertical. Esto se va moviendo. A medida que va avanzando la onda, la Tierra pierde perpendicularidad. ¿Por qué? Porque hay obstáculos, ya no estaba plana, se va moviendo, y entonces esa onda que estaba hacia ahora, respecto de los 90 grados, como esto está cruzado, tiene ahora una componente horizontal y una componente vertical, y esta componente es la que está produciendo la atenuación del campo eléctrico en sentido horizontal, y esa es la componente que se va atenuando. ¿Me explico? Esa es la componente que se va atenuando, la componente horizontal de esa componente vertical. Es el mecanismo de atenuación. Por eso normalmente lo importante es que cuando uno hace propagación terrestre y clava la antena al piso, la única forma que se pueden propagar las ondas por propagación terrestre es con polarización vertical. Por eso todos esos socotrocos de torre
que son de baja frecuencia, que es la antena misma, ese torresononón, hay que ponerla en forma vertical, porque si ustedes la acuestan, se atenúa la señal. Es el único caso que exige polarización vertical cuando uno hace propagación terrestre. ¿Está claro? Eso es muy importante. Entonces, claro, usted viene y me dice, en radiodifusión comercial, tengo una antena así, monstruosa, la tiene vertical. Yo tendría que tener una antena de este tamaño en la radio para recibirla. ¿Sabe por qué cuando usted escucha la radiodifusión comercial que está modulada en amplitud, que va de 520 a 1680 kilohertz, ya que está, lo explicamos ahora, ¿no? Donde usted me decía que están las estaciones moduladas en amplitud, con doble banda lateral, con portadora, y cada estación de radio tiene 5 kilohertz para cada lado. Esto podría ser Radio Universidad, tiene 580, 5 para allá, 585, 5 para allá, 575. Este es Radio Universidad, doble banda lateral. Después viene LB3, Radio Nacional, LB3, Radio Nacional y Radio Mixta. Bueno, entonces, en realidad, yo necesitaría tener una antena que tuviera este largo. Y sin embargo, los receptores no tienen esa antena. ¿Vieron por ejemplo, alguna vez abrieron un receptor de radio? ¿Ustedes qué antena tiene la radio? O, por ejemplo, en los equipos de música, ojalá que no tengan agua, que están hechos de materia fecal y papel higiénico. Pero, ¿alguno de ustedes ha visto una antena? ¿Ha visto cómo es la antena de la radio, por ejemplo, en el equipo de música? Sí, profe. Le decimos AM, ¿cómo es la antena? ¿Es un cuadradito o no? Sí, un pedazo, un cuadrado con un cable que se conecta. Bueno, ¿y saben por qué es eso? Nunca abrieron, nunca abrieron una radiacito chiquito y acá hay un ferrito y unas bobinitas. Bueno, esa es la antena. En realidad, yo no puedo hacer un receptor que tenga, no sé, 75 metros de altura, póngale que tenga una antena. Entonces lo que hago, y los negros, ¿viste? Tienen una telescópica y creen que esa es la antena de la radiodifusión comercial en AM. Eso no sirve para nada. La antena, en realidad, no está en forma vertical. ¿Sabe cómo está? En forma horizontal. Y lo que toma es una bobina, que toma la componente horizontal de la onda electromagnética. Entonces yo me puedo dar el lujo de tener una frecuencia baja, una antena vertical muy grande, y el receptor pongo una antena polarizada horizontalmente. Está polarizada horizontalmente y es una bobina que generalmente está en un núcleo, obviamente, de ferros cúbicos, de ferritos, como dice. Entonces de esa forma toma la componente magnética y con un poquito de antena solucionamos el problema. Si no, necesitaríamos un antenón para tomar la parte del campo eléctrico monstruoso. ¿Entienden cómo es la historia? Se toma la parte de la componente horizontal. Por eso, cuando ustedes se fijan en esos equipos, van a ver que es como un cuadradito así, y acá hay una bobina. Eso se llama la antena de cuadro, y de ahí se toma la señal. Esa bobina, si ustedes la cambian de posición, mejoran bastante porque cortan más o menos líneas de fuerza. Bueno, ya que está, se los comenté. Y en las radios chiquititas común y adentro hay un ferrite. Esa es más o menos la historia de nuestra vida en lo que ustedes llaman la AM, que en realidad es un servicio de radiodifusión que está modulado en amplitud. Bueno, joven, es el gobernador de Córdoba que me manda un mensaje. Bueno, a ver, para que no nos quedemos rengo en el concepto, vamos a dejar ustedes estaban viendo la pantallita, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, me van a ver a mí. Vamos a apagar esto. Ahí se tiene que acomodar un poco más. Bueno, un grisito. Porque no contesta nadie. ¿Hay alguna pregunta?
Profe, se lo escucha muy entrecortado debido a su internet. Bueno, hubo joven, hagamos una pequeñísima síntesis. Vimos el proceso, el módem, la modulación de producto, multiplicamos la banda base por la portadora. Eso dio 2 bandas laterales con portadora suprimida. Volvimos a multiplicar por la portadora y ¿qué nos apareció? La banda base y la misma técnica en segunda armónica. Pusimos un filtro y recuperamos la banda base. Lo vimos en tiempo, en frecuencia e hicimos el desarrollo analítico en forma no periódica y en forma periódica. Y extendimos algunos conceptos que tenían que ver con la propagación, como que las ondas tienen siempre un comportamiento dual y que un comportamiento prima sobre el otro, dependiendo en qué posición está la antena. Obviamente, en baja frecuencia no nos conviene elevar la antena al piso, por eso la dejamos clavada en la tierra y por eso va la onda por la tierra, pero no porque sea baja frecuencia, va por la tierra, sino porque la antena está pegada al piso, y que en baja frecuencia combine para no hacer antenas tan altas. No confundan la condición de propagación con la frecuencia en sí. La propagación depende de la posición de la antena. Es más favorable a veces la frecuencia baja para ir por la tierra que la frecuencia alta. Pero esos son 2 pesos aparte. Si yo clavo la antena al piso, va por la tierra, pero si la elevo, va en línea recta. Y hay un tercer, entonces hay un dual que está siempre, y uno de los 2 primas sobre el otro, y hay un tercer comportamiento que está presente siempre, que es el rebote ionófilico, que llega hasta 30 megas, que nos está jodiendo la vida. Después, cuando hablemos de radiodifusión comercial, vamos a hacer un comentario de esto. Pero ustedes no me mezclen, porque yo tengo que enseñarles los sistemas de comunicaciones. El vínculo ya lo estudiaron en campos y onda, que aprendieron propagación, aprendieron cómo son las antenas. Bueno, de todos modos, la clase que viene, hoy también hicimos una pequeña sumita a la señal modulada sin portadora, le sumamos y vimos que la gran diferencia entre otra es que si yo bajo la banda base tiene coincidencia en los cruces y hay cambio de fase en la onda modulada, mientras que la señal que tiene portadora, eso no existe, no hay cambio de fase y la señal la va siguiendo por encima o por debajo, digamos, va siguiendo la envuelta de modulación. Esto sería lo que nos falta de decir, es que la clase que viene vamos a empezar con el proceso modem de AM, el concepto up converter y down converter, y después vamos a aplicar cómo funciona un receptor. El proceso, porque una es la técnica de modulación, pero un receptor tiene más cosas que exactamente un demodulador. Entonces, ¿cómo es realmente el proceso de recepción? Y después pasamos a la FM. Después se estudia el ruido y después vamos a la comunicación digital. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, Ale, ¿estás ahí? Sí, maestro. Bueno, decime, ¿ha habido algo en el chat ahí? Porque no los he visto yo los chats. No. De lo último, recién el Zoom acusaba que tenías poco ancho de banda. Capaz que te pueden haber escuchado medio entrecortado, pero salió bien el resumen, me parece. Sí. Lo que pasa sí, perdón, quizá convenga que hay momentos acá en el centro que ahí se cortó, no te escucho nada. Sí. Bueno, quizás si apagas la cámara te podemos escuchar. Sí. Claro, sí, lo que yo generalmente dejo un ratito la cámara para que no parezca todo tan muerto, pero en general, vamos a detener la grabación, en general el proceso es que hay que cerrar todo para aprovechar la red. Hay momentos en que se satura totalmente, hay momentos que anda bien. Estos horarios, el otro día me preguntaban, ¿cuál sería el horario más factible para hacer las videoconferencias? Ninguno. Porque a la noche está tan saturado, en el día todo el mundo hace homeworking, y de noche todo el mundo está viendo Netflix, así que bueno, jóvenes, los saludo a todos, Profe, una consulta. ¿Dónde y cuándo va a empezar a subir los videos que está grabando? Lo escucho.
Yo no les acerqué a ustedes no les di a ustedes un enlacito para ver los videos, ¿no les pasa? No, yo no sabría decirte, no tengo entendido que nos haya pasado nada. Sí, nos pasó los videos, profe, por autogestión, creo que subió un drive. Claro, bueno, esos están, bueno, escuchen, muy simple. Ahora esto se graba y luego yo tengo que hacer una pequeña compilación y los voy a subir al drive en el mismo enlace, o en otro enlace en el mismo drive. Así que les voy a pasar los enlaces y listo. Así lo estamos haciendo. Bueno, muchas gracias, profe. Muchas de nada. Bueno, que tengan ustedes entonces muy buenas noches, que lo pasen bien. La semana ya está perdida, así que tengan un muy buen fin de semana, y como el domingo es Pascua y no va a haber crucifixión, Cristo está muy contento. Bueno, nos estamos viendo, jóvenes, que lo pasen bien. Chao, profe, nos vemos hasta el lunes. Chao, profe. Chao. Este viernes no sé si hay clase. ¿Este viernes no es Viernes Santo? Sí, este viernes es feriado. Bueno, no sé, creo. Es feriado este viernes, y jueves viernes me parece, claro, este viernes, claro, es feriado. Bueno, nos vamos a ver el lunes. Pregunta, bien. ¿Ustedes antes de este horario han tenido alguna clase ahora? Sí, pero tenemos hasta las 8:30, por ahí. A las 8 creo que en realidad es el horario. Bueno, ¿a ustedes les molestaría, si pudieran, que en lugar de entrar a las 9:30, entráramos, no por irnos más temprano, sino por dar un poquito más, en lugar de entrar a las 9:30, ¿podríamos entrar a las 9? Sí, yo creo que sí. Sí, ningún problema. Bueno, entonces, si no hay ninguna anomalía, sí, la escucho. Bueno, si todos pueden, el lunes que viene entramos 21 horas. Nos vamos a ir un poquito más tarde, a la misma hora, pero nos ganamos un ratito de trabajo para recuperar un poco el viernes. Bueno, bien, perfecto. Después, si podemos, vamos a ir entrando cada vez más temprano para que podamos ir dando más clases. Bueno, jóvenes, un gusto. Nos vemos la semana que viene, el lunes, a las 21 en punto. Ha sido un gusto. Nos vemos mucho, profe. Chao, hasta luego. Ale ya se corta. Nos comunicamos un ratito. Dale. Ahora por el teléfono. Dale. Listo. Chao, hasta luego, jóvenes.